Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga más. Una vez más en este lugar, dándole gracias a Dios. Este es un lugar bien difícil. Es muy difícil cuando uno tiene ese compromiso con Dios. Pero Dios siempre ayuda a uno, ¿verdad? Porque de eso dependemos de Él. Vamos a buscarla en Isaías 53:10, por favor. Yo le puse como tema a este mensaje la voluntad de Dios. En estos días, en estas últimas semanas, uno ha sentido mucho, no sé, mucha preocupación. A veces el enemigo, cuando usted trabaja para Dios, busca la forma en cómo, busca la forma de detenerlo, desanimarlo, porque ese es su trabajo. Y no es fácil cuando uno está mire, yo estuve el día del martes, era las 4:30 de la mañana y yo todavía estaba en la mesa. Porque son batallas las que uno, cuando uno va a predicar, se enfrenta a batallas. Y me acosté a las 8 de la mañana. No ha sido fácil. El enemigo se levanta contra la persona que quiere hacer su voluntad. Y ese es el mensaje que yo puse, Dios puso en mi corazón. Pero no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma te da gracias. Su palabra se lee en el nombre de Jesús. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo voy a repetir. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú vayas calmando todos mis nervios. Que tú vayas poniendo, Dios amado, esa templanza dentro de mi cuerpo. Señor, que tú estés dentro de mis palabras y en mi mente y en mi corazón, trayendo la palabra al pueblo, Señor. Ayúdame, Dios amado, porque sin ti nada puedo hacer. Señor, tú sabes cuántas guerras se levantan en medio de aquellos que te buscan, Dios amado, de aquellos que quieren hacer tu voluntad. Pero en esta hora, Dios amado, yo declaro victoria en medio de este pueblo y en medio de nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse, amado. En estos días, yo estuve meditando mucho en lo que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, me enfoca mucho en su voluntad en la palabra. En esta noche yo estaré hablando de acuerdo a la voluntad de Dios y a la voluntad permisiva de Dios. Y yo meditaba y me acordé de una película que yo vi hace muchos años, donde dos personas jugaban a la ruleta rusa. Para los que tienen conocimiento de esto, esas son dos personas que se sientan en una mesa y usan un arma y le ponen una bala. Y comienzan a mover la masa y a darse turno cada uno hasta que uno de ellos pierde la vida. Y muchas veces nosotros, yo pienso que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de que estemos jugando a la ruleta rusa en cuanto a nuestra salvación. ¿Me explico? Muchas veces el no hacer la voluntad de Dios o no estar dentro de la voluntad de Dios, nos sentamos muchas veces en una mesa
a jugar la ruleta rusa, poniendo en peligro nuestra salvación. Sí, porque la ruleta rusa se va a preparar para aquel que tiene la oportunidad de vivir o el que va a morir. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, sin darnos cuenta, nos sentamos en una mesa a jugar la ruleta rusa, poniendo en peligro nuestra salvación. Y esto no quiere decir que usted va a morir física, que va a morir la persona. Pero físicamente muchas veces matamos nuestra vida espiritual. Y no nos damos cuenta. Buscando yo este mensaje, yo no sé por qué, porque fue una cosa muy grande. Yo sentía que no podía. Hubieron días que me acosté a las 4, a las 5 de la mañana, a las 8. Y en cada momento me sentaba durante el día, me levantaba y escribía. Pero como que en esta vez para mí no fue muy fácil. No fue muy fácil. Tenía preocupación. Tenía como dentro de mi persona como una desconfianza en sí mismo. Que muchas veces como que no nos atrevemos. O muchas veces no queremos. O muchas veces queremos huir. Y yo tuve una batalla en esta semana parecida a esa. Y yo me preguntaba por qué. Había una indecisión en mi vida, no había voluntad en ese momento. Y comencé a buscar la Biblia y a buscar el portavoz bíblico y muchas referencias. Yo tengo la mesa llena de libros. Y empecé a buscar y yo decía, Dios mío, yo no encuentro. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que no me deja analizarme a mí mismo? ¿Qué es lo que deja que mi mente llegue a la plenitud de traer un mensaje? Pero había una cosa. Y esto pasa. En medio de esa indecisión, en medio del pensamiento, llegó un momento como de desánimo. Donde estaba impidiendo que Dios hiciera la voluntad en mi vida. Y yo, porque no tenía la voluntad, estaba impidiendo hacer lo que Él quería que yo hiciera. Y fue unas semanas de batalla, de preocupaciones. Llegó el momento que hasta cuando me acosté a dormir comencé a pedir perdón. Porque muchas veces, a veces inconscientemente cometemos falta. Y muchas veces el espíritu se contrista. Y yo decía, ¿qué me pasa que no puedo analizar? ¿Qué pasa que no puedo entrar en la palabra? ¿Qué me pasa qué es lo que está obstruyendo mi mente para que yo no llegue a la palabra? Y comencé a buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la facultad que mueve a hacer uno una cosa o no hacerla. Y eso estaba pasando en mí. En esa voluntad uno toma decisiones. Y esa es la facultad que a veces mueve a uno en hacer lo que uno quiere hacer o no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y en medio de esa incertidumbre, en medio de esa preocupación, yo comencé a meterme en el mensaje de la palabra de Dios. Dios utilizó mi propia persona, mi propio ánimo, mi propia indecisión, el deseo que había de no hacerlo. La preocupación de que posiblemente ha cometido una falta delante de Dios. Y ese fue el medio por la que Dios usó para que yo entrara al mensaje de la voluntad de Dios. Y yo me sentía preocupado. La vista me empezó a fallar. Los espejuelos no me estaban ayudando. Y cuando me venía a leer la palabra, comencé a sentirme alentado cada vez que leía la palabra, pero hubo una guerra espiritual entre hacer lo que Dios quiere o no hacerlo. Y yo le decía al Señor, tanto tiempo que llevo haciendo estas cosas de Dios, y en estos días he sentido un temor, una preocupación, una indecisión.
No encontraba cómo la forma de poder entrar en la palabra y poder percibir lo que la palabra quería que yo trajera en el mensaje. Y una de la voluntad de Dios, y una de las decisiones o la definición de la voluntad de Dios en el hombre. Por lo general la Biblia se refiere a la voluntad de Dios con algunos sentidos o sentidos diferentes. Porque la voluntad de Dios la aplica en diferentes formas. En algunos pasajes bíblicos la voluntad se puede expresar como la ley de Dios. En una manera de decir, la voluntad de Dios se puede aplicar como la ley de Dios. Porque dentro de esa voluntad se establece su ley. Y cuando no guardamos su ley, no estamos dentro de esa voluntad. Por ejemplo, David decía, con una frase de acuerdo a la palabra, la ley de Dios, Él hace tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, en el Salmo 48. Estaba expresando el salmista David la frase tu ley y la aplicaba tu ley como la voluntad de Dios en el hombre David, como se aplica en la vida de nosotros todos los días. Asimismo el apóstol Pablo, en muchas ocasiones, escuche bien, consideraba conocer la ley de Dios como la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros como creyentes debemos declarar en nuestra propia vida estas palabras que usó Cristo, que fueron palabras escritas en la palabra de Dios. He aquí, oh Dios, he aquí, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Y son palabras que nosotros como ejemplo del maestro debemos aplicarla. No tan solo era la voluntad de Dios, en esa voluntad estaba la ley de Dios. En esa voluntad a través de Jesús venía la ley de Dios. Y a través de Él hemos aprendido que para buscar la ley de Dios tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Mi alma te alaba. Muchas veces nosotros escapamos. Muchas veces huimos. Yo quería huir en estos días. Yo no sé qué me pasaba, pero yo quería huir. Y me preguntaba, Dios amado, ¿qué me está pasando? Y me sentía preocupado en mí mismo. Me sentía preocupado en mi interior. No podía analizar. No podía describir lo que me estaba pasando, pero estaba pasando por un problema espiritual. Y ese problema era mi indecisión. Ese problema fue el desánimo. Oiga, porque a los que predican también les llega el desánimo. Aquellos que buscan a Dios también llegan momentos que son decisivos en la vida. Y aquello me trajo preocupación. Llegó el momento en que yo pensé, no predicar en esta noche, escuche bien. Llegó el momento en pensar y retractarme en decir, no voy a predicar el jueves. Había una batalla interior en mi vida, en mi persona, dentro de mi vida y de mi corazón y mi mente y mi corazón había una guerra espiritual. Y esto no quiere decir de que la persona esté en pecado. Es que de manera alguna el enemigo va a buscar la forma de detenerte en caminar. Y muchas veces la arma más efectiva es el desánimo.
Yo estaba orando esta madrugada, porque yo siempre me acuesto y me pongo a orar a Dios y a hablarle a Dios. Y yo le presentaba esa preocupación a Dios. Y cuando me levanté con esa preocupación. Iba a la mesa y cogía la Biblia y la abría. Y volvía y me sentaba. Había algo que estaba impidiendo de que yo llegara a aquel momento donde tenía que yo decidir o mi voluntad o la voluntad de Dios. Esto es un peligro. Y esto es un peligro. Porque el enemigo se puede meter por cualquier hendidura. Y si uno no se da cuenta, comienza a trabajar en el espíritu de la persona. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. La masa no se daña de momento completo, que hay un poquito de levadura. Y comienza a comer alrededor de toda la masa. Y si el que va a utilizar la masa no se percata y no se da cuenta cuando abre el saco donde tenga la masa guardada, se va a dar cuenta que está contaminada. Que ya no sirve para nada. Que está dañada. Y es por falta posiblemente de un descuido de aquel que iba a utilizar la masa. Y así sucede en nuestras vidas. A veces nos descuidamos y comienza a cliquear lo del espíritu por esa pequeña hendidura. En una ocasión yo estaba llenando unos bloques y yo veía que yo llenaba y el bloque no subía en el cemento. Y yo decía, tanto cemento que le he echado para unir un empate con el otro, pero no se llenaba. Pero yo estaba en la parte de adentro y no me daba cuenta que por la parte de afuera, en la parte de abajo había una hendidura y por ahí se estaba yendo todo el cemento. Y eso me causó molestias y cuando yo miré me di cuenta de que el bloque estaba roto. Y tuve que ir a hacer un trabajo para sellarlo, para cuando yo le echara entonces la próxima mezcla se llenara. Y eso pasa mucho en la vida espiritual. Que muchas veces nos descuidamos y muchas veces no ponemos atención a una cosa tan pequeña. Pero esas cosas pequeñas son las que dañan. Esas cosas pequeñas son las que detienen. Esas cosas pequeñas son las que el enemigo usa para destruir. Mi alma te da gracias. Y yo comenzaba a pensar en todas esas cosas porque yo tengo algo. Cuando a mí viene una preocupación, yo no duermo y cada momento de la noche me viene el pensamiento. Y eso no me deja dormir. Yo pierdo muchas noches, hermano. Hay días que yo paso semanas que me vengo a acostar a las 8 de la mañana, a las 7, a las 9. Porque no puedo dormir durante la noche. Y me levanto y usted me ve caminando por toda la casa. Me pongo a orar, a meditar en el Señor, a leer la palabra. Muchas veces me siento a pensar. Y cuando me vengo a dar cuenta, ya está amaneciendo. Estoy cansado, agotado. Y esa es una de las mañas que usa el enemigo cuando te coge cansado y cargado. Mi alma te alaba. Pero muchas veces aquello que es positivo o negativo, aquella cosa que el enemigo le presenta a uno como algo negativo, Dios lo pone en algo positivo. Aquello que estaba pasando en mí, posiblemente en la voluntad permisiva de Dios estaba permitiéndolo. Sí, porque Dios permite muchas cosas en la vida del hombre. Está la voluntad de Dios, que es la voluntad del hacer como Él quiere que se haga. Está la voluntad que uno tiene que estar dentro de esa voluntad. Pero también existe la voluntad permisiva de Dios. Y yo no podía notarlo. Pero en la tarde, hoy, yo me di cuenta del propósito. Dios utilizó aquello que estaba pasando en mi vida como algo permitido por Él. Porque por ahí fue donde yo comencé a pensar, este era el mensaje que Dios me quería dar.
Aún ya días tenido ya leer la palabra, yo no podía entenderlo. Y hoy por la tarde me di cuenta que estaba en esa voluntad permisiva de Dios para utilizarlo como el mensaje. Me animé. Seguí escribiendo. Cada rato que venía algo a mi pensamiento, yo lo escribía. Y comencé entonces a descifrar la palabra. Comencé a leer la palabra y muchas veces usted lee algo y no lo entiende. Hubo un momento que tuve que decirle a mi esposa Marta, ven acá porque no puedo entender esto. Y lo estuve leyendo un sinnúmero de ocasiones en toda esta semana. Y yo no entendía un versículo. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué no puedo captar lo que tú quieres decirme a través de este versículo? Y cuando mi esposa lo leyó, así de fácil ella me explicó y yo pude entender. Eso pasa en la vida de aún el hombre que conoce la palabra de Dios. El enemigo tiene muchas formas y maneras de complicarle la vida al hombre de Dios para que no lleve a cabo la voluntad de Dios. Mi alma te alaba. También la palabra voluntad, Dios la puede usar para denominar algo que Él quiere hacer. Para expresar de alguna forma, usa la voluntad. Por eso fue que el Señor dijo, y la ley significa fundamentalmente instrucción en el hombre. Y en esa instrucción, en la palabra, a través de esa ley que es instruida, está la voluntad de Dios. Mi alma te alaba. Y Él usa muchas veces para denominar algo o cualquier cosa la palabra voluntad. Jesús, a través de lo que hizo la gente que conocía y los hombres de Dios pudieron denominar que Dios había utilizado a Jesús y expresar a través de la vida de Jesús su voluntad. Y en la vida y en la trayectoria de Jesús, no tan solo estaba mostrando la voluntad de Dios, sino estaba mostrando que su voluntad era ley para los hombres. Aquello que Jesús hizo vino a ser una ley para los hombres. Y nos damos cuenta que a través de esa ley Él usa su voluntad para expresar lo que Él quiere en medio de su pueblo. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. A eso le podíamos llamar propiamente, escuche bien, la perfecta voluntad de Dios, en que Él se expresara de una forma para denominar algo o para presentar en la palabra un paisaje en la cual usted y yo nos recreamos, en la cual usted y yo nos vamos a dar cuenta qué es lo que Él quiere expresar a través de esa voluntad. Porque una cosa es que Dios quiere expresar algo en medio de su voluntad y que nosotros en nuestra voluntad no podamos acatar ni percibir lo que Dios quiere a través de su voluntad. Por eso es que el hombre no solamente hace las cosas en su voluntad, sino tiene que estar dentro de esa voluntad. Porque posiblemente la voluntad mía no es la misma voluntad de Dios. Muchas veces Dios quiere que hagamos algo, pero nosotros en nuestra voluntad, que no es la voluntad apropiada, en nuestra propia voluntad, hacemos algo de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer en nuestra voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Por lo menos, Dios no quiere que la humanidad se pierda. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo.
La voluntad de Dios es que nadie se caiga de la gracia. La voluntad de Dios es que todos reconozcan y lleguen al camino de la obediencia. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Juan decía en el capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dieres no se pierda y nada, que no se pierda nada, sino que los resucites en el día postrero. Eso decía. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Pero está la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Ahora él le decía, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos resuciten en el día postrero. Y eso es lo que Dios quería. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino que Dios desea la salvación del mundo entero. Pero ahí es donde entra la voluntad permisiva de Dios y la voluntad del hombre, donde hay un contraste en la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Porque Él anhela que todo el mundo sea salvo. Pero esto no quiere decir que porque Dios anhele que todo sea salvo y porque Él es el Dios de la creación y porque Dios creó al hombre, todo el mundo va a ser salvo, porque Dios quiere que sea salvo. Mi alma te alaba. O sea que la voluntad de Dios puede referirse a todo lo que le permita que le ocurra al hombre. Y ahí entra la voluntad permisiva de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo conozca la palabra. Dios quiere que todo el mundo escoja el camino de verdad y de justicia. Y específicamente Dios no quiere que suceda lo peor para la humanidad, porque Él ha amado a la humanidad desde un principio. Si no fuera así, en vano hubiera traído a Jesús. Había una preocupación por el mundo, pero su palabra dice que está la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y mucha gente no puede entender esto. Porque si Dios es Dios y Dios es bueno y Dios crea todas las cosas, porque Dios permite que el hombre tenga que morir en pecado. Pero esto no es problema de Dios, es problema del hombre. Dios es un caballero. Y aunque Él es Dios, Él hace las cosas a su manera y nadie puede decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Mi alma te alaba. Entonces a eso se le puede llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. Que el hombre se pierde porque se quiere perder y Dios lo permite. En realidad mucho de lo que sucede en este mundo es contrario a lo que es las cosas de Dios. Escuche bien. En todo lo que sucede en el mundo, muchas cosas son contrarias a lo que Dios quiere que sea. Porque Dios ha que preparar al hombre y preparar al hombre para que fuera santo como Él. Pero el mundo se apartó de Dios. El mundo le dio la espalda a Dios. Y entonces entra la voluntad del hombre. Y todas las cosas que hoy día están sucediendo, como el crimen, como la codicia, como la violencia, como el adulterio, como la fornicación, es contrario a los principios que Dios había creado para el hombre. Pero la Biblia nos enseña que en su debido tiempo, como Dios, como creador, Él va a permitir que esta maldad continúe. Él no va a detener la maldad. La maldad va a continuar. Aún siendo Dios y teniendo la autoridad siendo Dios, Él va a permitirlo en su voluntad permisiva. Que ya no es la voluntad. Lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que Él ha separado para la humanidad. Y todas estas cosas que se están manifestando hoy día están haciendo efecto. Y Él está mirando. Y Él está permitiendo que esto continúe. En un momento dado va a decir, basta ya.
En un momento determinado Él va a decir, ya. Se acabó que el hombre siga pecando y maltratándose uno al otro. En un momento dado Él va a decir, se acabó. Y todo va a terminar. Pero si usted lo ha visto desde un principio, todo ha ido continuando a través de las décadas y de los años y generaciones. Como todo ha ido en aumento, en pecado. Donde la gente se ha separado mucho más de Dios. Y cada día el mundo está más separado de Dios. Y Él está mirando eso en su voluntad. Él quisiera que el hombre fuera diferente como Él quiere que Él sea. Porque para eso fue que Dios lo creó. Mi alma te alaba. Pero el hombre ha tomado la voluntad de hacer lo que ellos quieren hacer. Un ejemplo grande lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando Jonás fue llamado a ir a Nínive. Escuche bien. La Biblia dice que hubo un llamado de parte de Dios a Jonás. Para que fuera a Nínive y predicara. Por el pecado que había. Esa era la voluntad de Dios. Y esa era la perfecta voluntad de Dios. De que Jonás fuera a predicarle, dentro de 7 días Nínive será destruido. Por el pecado que había crecido. Toda la masa se había dañado. Y Dios levanta un hombre llamado Jonás y le dice, ve a Nínive y predica. En contra del pecado. Aún en su voluntad. Levantó un hombre llamado Jonás para que fuera a Nínive. Viendo que la voluntad de Dios era que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Como pasó en medio de nosotros, que andábamos descarriados por el mundo. Pero la Biblia dice que Jonás tomó la decisión y otra dirección contraria a la que Dios le había mandado. ¿Pudo Dios haber detenido a Jonás cuando pensó coger una barca e irse a otro lugar? A Tarsis. Tenía la autoridad y el poder como Dios de decirle, ahí te quedas. Detente. Jonás, detente porque yo te he enviado a Nínive. Porque Él conoce la mente y conoce el corazón. Él conocía las intenciones del corazón de Jonás cuando ya estaba en camino. Ya se había salido de la voluntad de Dios. Ya se había salido de los propósitos de Dios. Porque Dios tenía propósito en ese mensaje. Y Dios lo escogió a él. Y le dijo dónde tenía que ir específicamente. No fue que no entendió mal. O no fue que Dios le explicó mal. Fue que lo entendió lo que tenía que entender en su voluntad propia. En lo que él quería hacer. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nos salimos del marco de Dios, las cosas no marchan bien. Nosotros no podemos meter a Dios en el marco de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que meternos en el marco de la voluntad de Dios. Para que las cosas vayan bien. Pero aunque usted no lo crea, estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios que esto pasara. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios permitió, Él lo permitió en su voluntad permisiva, le permitió a Jonás. Y aún conociendo el pensamiento, no le detuvo. Lo dejó que se montara en aquella barca y partiera hacia Tarsis. Pero ya Dios había preparado un plan, no tan solo para el mensaje que había enviado a aquel lugar, no, sino para darle una lección al hombre de Dios, a la trompeta de Dios que iba a clamar como vocero en Nínive las palabras de juicio si no se arrepentían. Pero aún haciendo lo que Jonás hizo, el juicio iba a caer sobre él. Había una dinámica en él, había una indecisión de hacer lo contrario a lo que Dios le había manifestado.
Y a veces queremos correr delante de Dios y escondernos. Aunque no nos escondamos debajo de las piedras, dice la palabra de Dios que allí nos va a encontrar Dios. Cuando no tenemos a Dios, huimos como impíos. Y la conciencia nos atropella. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie le persiga. Cuando hacemos las cosas mal, sabemos que estamos haciendo las cosas mal y nos damos cuenta de que algo nos persigue y es la justicia de Dios. Cuando salimos fuera de esa voluntad, sentimos que algo nos persigue. ¿Usted cree que no había preocupación en la persona de Jonás dentro de aquella barca? Tenía que haber existido un temor. Sí, porque estaba escogiendo el camino equivocado. No, ese fue el camino que él escogió. Esa fue la decisión dentro de su voluntad. Y no estaba dentro de la voluntad de Dios, pero dentro de la voluntad permisiva de Dios estaba. Porque Dios tenía propósitos. Y usted sabe, según la palabra relata la historia de Jonás, qué fue lo que sucedió en la vida de este hombre. Que no estoy predicando por ese libro, pero lo que le quiero traer es un ejemplo cuando Dios en su voluntad permisiva permite cosas que muchas veces no podemos entender. Que muchas veces lo que hacemos es que contendemos. Que muchas veces lo que hacemos es que llevamos preocupaciones a los demás. Que lo que hacen es que complican no tan solo la vida de uno, sino de aquel que le pone el oído y no entiende. Sí, porque hay muchas personas que eso pasa, que le llevan una preocupación en la forma de la voluntad que cuenta la persona y no la voluntad de Dios. Y dice, yo no entiendo esto, porque yo no entiendo a Dios. Hay gente que ha dicho eso. No entienden que la voluntad permisiva de Dios es esa. Jonás tenía que coger esa barca y irse a Tarsis porque Dios tenía un propósito no tan solo en Nínive, sino en la persona de Jonás. Era una enseñanza en la persona de Jonás, que posiblemente él no tenía ese conocimiento. Y no estaba en ese nivel de poder entender la voluntad de Dios. Y Dios lo hizo pasar por un proceso permitido por Dios para que él entendiera en el nivel que Dios quería que él llegara. El de la obediencia. Y muchas veces nos pasan cosas que no podemos entender. Dios no quiere que la persona se pierda. Dios quiere que el mundo se salve. Por Él todo el mundo sería salvo, porque Él ama a lo que ha creado, Él lo ama. Ya que Él no quiere imponer una fe salvadora en el hombre, impuesta. Sí, porque Dios te da la fe salvadora, pero es voluntaria. Dios no impone. Dios no te obliga. Nosotros somos los que negamos en aceptarlo o no aceptarlo. Ahí no vamos a poner la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. No, porque si yo me voy a perder, como dijo un hombre, ya yo estaba destinado desde el principio de la creación de que yo me iba a perder. O lo contrario, yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer y gozarme la vida porque desde un principio yo estoy ya destinado para salvarme. Sí, porque esto está sucediendo. Hay muchos dogmas religiosos de hombres que lo que hacen es que confunden al pueblo. Muchos dicen que yo puedo seguir pecando y pecando porque ya yo me convertí. Y como yo me convertí, al fin y al cabo ya yo soy escogido para salvarme. Y el que se quiere morir, quiere hacer lo que le gusta en su voluntad, en las cosas malas. Yo voy a seguir haciendo lo malo y gozándome. Total, cuando yo me muera yo no me llevo nada. Esas no son voluntad de Dios, es voluntad del hombre. Justificando su conducta. Yo soy así porque así Dios lo permitió.
A mí me pasó esto porque Dios lo permitió. En una ocasión, yo hoy escuché un testimonio de una mujer, una creyente fiel, que era una mujer comprometida con Dios y con lo que Dios había puesto en sus manos. Que era una mujer vertical. Que era una mujer de principios y fundamentos, es la palabra. Esta noticia se escuchó por la radio y por la televisión hace muchos años atrás. Y esa mujer se levantó en la mañana para trabajar. Y cuando iba bajando de camino, bajando las escaleras para montarse en el carro, se cayó y se le fracturó un pie. Y el esposo, un hombre incrédulo en la palabra. El esposo, un hombre no creyente. El esposo, un hombre que marchitaba la palabra de Dios. Comenzó a hablarle. Y ese es el Dios que tú le sirves. A Dios no dice que tú debes trabajar al ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y mira lo que te pasó. ¿Dónde está Dios que permitió que tú te cayeras cuando tú ibas a buscar el pan nuestro de cada día? Ese es el Dios que tú le sirves. Y comenzó a prejuiciarla y a castigarla con palabras y maltrato. Y aquella mujer, después de todo, se fue al hospital y pasó todo lo que pasó. Se sentó en su casa a ver las noticias. El esposo se sentó a su lado. Escuche bien, cuando Dios en su voluntad permisiva hace cosas que el hombre no puede entender. Comenzamos a contender con Dios y comenzamos a señalar a Dios y se nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Tantas cosas buenas que ha hecho Dios con nosotros y por una poquita cosa que hemos visto ya queremos dejar a Dios. Nos olvidamos de todas las cosas buenas. Aquel hombre que a través de aquella mujer Dios le había bendecido su casa, posiblemente con una propiedad, con alimentos, con bendiciones dentro del hogar, una familia. Comenzó a prejuiciar contra aquella mujer. Aquella mujer cayó su boca. Sí, porque hay mejor palabra que la que no se dice. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Dios se sabe defender por sí mismo. Y cuando estaban dando las noticias, comenzaron a dar las noticias. La guagua número tal, que pasa por la línea tal, rumbo a tal sitio a donde ella se dirigía, tuvo un accidente y todos los que estaban en la guagua perecieron. Aquel hombre comenzó a llorar. Aquel hombre comenzó a gritar. Pero él no podía entender, pero ella sí podía entender la voluntad permisiva de Dios. Aquel hombre, aunque no podía entender lo que estaba sucediendo, claramente aquella mujer, como tiene la mente de Cristo, y Dios nos da a conocer a través del Espíritu, a nuestro espíritu, la mente de Dios podía entender lo que había sucedido. Había un hombre inconverso que le estaba sirviendo de tropiezo a su esposa, a la mujer amada de Dios, que forma parte de la iglesia. Nosotros no somos cualquier cosa, déjeme decirle. Aquel hombre comenzó a llorar y ella lo miró y él fue y se le tiró encima y le empezó a pedir perdón. Entonces comenzó a entender, le dio gracias a Dios. Te doy gracias porque mi esposa no estaba en ese bus. Te doy gracias porque aparte de los que murieron, que me da mucho dolor, te doy gracias porque todavía la tengo a mi lado. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido que en ese accidente no falleciera a la mujer amada. Y según recuenta, lo que se cuenta, el testimonio, aquel hombre en aquel día
aceptó al Señor como su único, exclusivo Salvador. Aquel hombre que le repudiaba, aquel hombre que la maltrataba, aquel hombre que le prejuiciaba, aquel hombre que amaba del Dios al que ella le servía. Dios dispuso en su soberanía como Dios, en su voluntad permisiva, de que ella atravesara por un accidente, evitando de que ella muriera en un accidente, y para hacerle entender a aquel hombre pecador cuán grande era Dios. Esas son las cosas que hace Dios que muchas veces no entendemos. Muchas veces Dios nos permite muchos padecimientos, escuche bien. Y muchas tribulaciones, enfermedades que vienen a la vida de nosotros. A nosotros en la vida. Pero nosotros tenemos que verlo del aspecto positivo. Es necesario que muchas veces pasemos por todas estas cosas y que sigamos haciendo el bien. Hay personas que mientras están bien buscan a Dios, pero cuando llega el día difícil lo dejan. Ya no quieren saber de Dios. En el tiempo bueno buscamos a Dios, pero la palabra me enseña que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, cuando padecemos por alguna condición, una situación, o pasamos por cualquier problema o tribulación, aún en medio de esas cosas, Dios quiere que sigamos sirviéndole. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, que no haciendo el mal. En otras palabras, es mejor para ti que en medio de tu tribulación, en medio de tu padecimiento, en medio de tu problemática, en medio de todo lo que está pasando, tú sigas haciendo lo que hacías antes, el bien. Porque en medio de toda esta condición Dios te va a levantar. En medio de toda la tribulación Dios te va a restaurar. Pero hay gente que lo ve de diferente. Cristo lo hizo así. La Biblia dice que Cristo padeció y sufrió y no dejó de hacer el bien, ni se quitó, ni dijo no voy a hacerlo o me arrepiento. La Biblia dice que Él padeció y siguió haciendo el bien. No se retractó de la decisión que había tomado. Porque esos son los verdaderos hombres y mujeres valientes. La Biblia dice que el cielo será difícil y solamente los valientes lo arrebatarán. La Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? La Biblia dice que porque ninguno va a heredar el reino de Dios si no hace su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Dice el Señor en la palabra. Y en la palabra está especificado y está plasmado en la palabra que hombres de Dios hicieron todo lo contrario a lo que Dios había establecido ya. Porque déjeme decirle, a fin y cuenta, Dios va a pedir cuenta de todo lo que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos. Dios va a pedir cuenta de lo que puso para que tú hicieras y dejaste de hacer. Cuando tenemos el problema es cuando más deseamos tener la relación con Dios. Por eso era que Pablo tenía un aguijón que lo bofeteaba. El Señor dijo: bástate de mi gracia. Porque no podemos entender las cosas grandes, porque las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Mi alma te da gracias. O sea que la enseñanza en la palabra sobre la voluntad de Dios expresa más que un simple y que una simple doctrina. Y muchas veces se cruza en nuestra vida diariamente esa voluntad. Doctrinas hay muchas. Religiones hay muchas. Dogmas hay muchos.
Pero voluntad hay una sola, la de Dios. Y en esa voluntad es que tenemos que caminar nosotros. Diariamente se nos van a ofrecer problemas en la vida. Y algunas veces vamos a tener que tomar decisiones. Pero cuando el hombre de Dios va a tomar alguna decisión, tiene que mirar a esa voluntad que está en ese marco. El hombre y la mujer de Dios tienen que tomar decisiones dentro de esa voluntad. Y muchas veces nos pasa como Jonás, que tomó la decisión incorrecta y cogió el bote y se fue a una dirección incorrecta. ¿Que Dios tenía propósito? Claro que sí. Pero muchas veces nuestras decisiones no están en el plan de Dios, no están en los propósitos de Dios. Está porque lo queremos hacer a nuestra voluntad, porque nos conviene, porque nos gusta. Por cuanto los días son malos, escuche bien, por cuanto los días son malos, se debe entender cuál sea la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se está quejando y gritando. Que si el plan de Obama, que si el terremoto en Puerto Rico, que si el terremoto allá, que si ahora quieren imponernos multas, y etcétera, etcétera, pensamos tantas cosas. Pero debemos aprender en medio de todas estas circunstancias, en primer lugar, en hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos y nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos obedeciendo su ley. Y no importa lo que se caiga alrededor de usted, usted permanece derecho. Eso dice en Efesios, capítulo 5, 16, 17. Eso es lo que dice. Que se debe entender la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Muchas veces entendemos la voluntad de Dios y hacemos lo que nuestra voluntad quiere hacer. Y después nos queremos justificar ante los hombres. Y después nos queremos esconder de los hombres cuando las cosas nos salen mal. Y después queremos esconder la cara de que el hermano que está allá no me vea porque lo que estoy haciendo es incorrecto a lo que Dios me ha enseñado. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios debe comprometerse a hacer esa voluntad. Usted sabe que el salmista dijo en el Salmo 143, dice algo muy importante. Yo lo estaba leyendo. Y le dice al Señor, le pide a Dios que le enseñe su voluntad. Pero paralelo a esto, escuche bien, le dice, enséñame el camino de tu voluntad. Y paralelo a eso le dice, pero guíame a tierra de rectitud. El salmista le decía eso al Señor. Qué lindo. Enséñame a hacer tu voluntad, pero también ten misericordia y guíame a tierra de rectitud. No vaya yo a tomar la decisión incorrecta. Y en vez de caminar por el camino de rectitud, camine por el camino de perdición. Sí, porque el Señor te puede guardar, pero quien va a tomar las decisiones eres tú. Y si tú tomas una decisión mala en contra de la ya establecida por Dios, Dios no te va a obligar y te va a decir no lo hagas, no lo hagas. Te va a dejar, tienes un libre albedrío. Y en la voluntad permisiva de Dios, Dios lo permite. Así es Dios. Esto indica algo muy grande, hermano. Escuche bien. El salmista le estaba pidiendo esencialmente a Dios, pidiéndole a Dios capacidad. ¿Para qué? ¿Para ir a disfrutarla con el mundo? ¿Para ir a disfrutarla con los amigos? ¿Para ir a perderse
es lo que a Dios no le agrada. Le estaba pidiendo para que él pudiera llevar una vida recta delante de su presencia. Y muchos no queremos hacer esto. Muchos no queremos. O sea que no debemos estar jugando a las ruletas con la salvación. Hoy sí, mañana no. Va a llegar el momento que vas a apretar el gatillo y tu vida se va a perder y mi vida se puede perder. Va a llegar el momento en que Dios nos puede desechar. Sí, va a llegar el momento en que Dios se va a cansar. Hay momentos en que puede llegar un espíritu de engaño y de mentira para engañarte y te pierdas. Y Dios en su voluntad permisiva lo va a permitir. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Porque no hemos decidido hacer su voluntad. Porque no hemos querido estar dentro de esa voluntad. Y cuando estamos fuera de la voluntad no hay ley que nos detenga. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, en esa voluntad está la ley de aquel que nos llamó. El hombre ha recibido el privilegio más grande. Escuche bien. De que podemos tomar decisiones. De que Dios nos permite tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío. Es la bendición más grande que podemos tener y obtener de Dios en medio de su voluntad. Por eso en el principio te puso un camino estrecho y uno ancho. El camino fácil que te lleva a la perdición y el camino estrecho que te conduce a la vida eterna. Y muchos nos buscamos irnos por lo más cómodo. No nos gusta. No nos gusta lo estrecho, lo incómodo. ¿Acaso es Jesús, aquel que murió en el Calvario? Su camino fue muy estrecho. Su camino fue muy angosto. Donde hubo persecución, donde hubo vituperio, donde hubo sangre derramada hasta la última gota, donde aquellos clavos atravesaron sus manos, donde su costado fue herido, donde sus piernas fueron clavadas, donde aquella cabeza había una corona de espinas. Y siguió por el camino angosto haciendo la voluntad de Dios, porque estaba dentro de esa voluntad. Y va a llegar el día en que Dios nos va a reclamar: si estabas en mi voluntad, ¿por qué hiciste lo contrario a mi voluntad? Ay, Señor, pero yo en tu nombre echaba fuera demonios y sanaban enfermos. Sí, porque hay muchos que hacen muchas cosas y Dios se las permite. Y muchos salvarán gente y se van a perder. Hay gente por ahí hablando la palabra de Dios que viven una vida llena de maldad y de pecado. Y son tan atrevidos que bajo el alcoholismo, bajo la intoxicación que tiene, te comienzan a hablar de salvación y de Dios. Pero ellos no la viven. Y señalan y condenan al hombre de Dios y a la mujer de Dios por dañar, por prejuiciar. Pero la Biblia dice: aventurados somos nosotros. Pero la palabra dice que cuando nos descarriamos, cuando salimos fuera de la voluntad, hasta las piedras nos van a hablar. Y eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos en su voluntad y dentro de esa voluntad. Porque cuando aguantamos dentro de esa voluntad, guardamos su ley, su palabra. Y nos santificamos. Y en su voluntad, cuando usted hace su voluntad, usted va a ser recompensado. No trabajamos en vano. No todo se pierde. Se gana mucho.
Quizás con nuestros ojos carnales no podemos ver el fruto de las grandes recompensas que Dios tiene para nosotros, porque son espirituales. Y eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Su voluntad. Vamos a ponernos en pies. Gloria a Jesús.